Buenos días, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras desde la perspectiva de la visión hebrea, de las raíces hebreas. En razón de que la Biblia fue escrita en hebreo, con el pensamiento hebreo, y hace muchos siglos atrás. Por lo tanto, es necesario que nos adaptemos al lenguaje hebreo, al pensamiento hebreo, en el que fue construidas estas ideas y de igual forma a esta forma de pensar en la antigüedad. Y para ello vamos a iniciar con un verso en el libro de Proverbios 3:19. Proverbios 3:19 dice: con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Con sabiduría fundó el Señor la tierra y con inteligencia estableció los cielos. ¿Qué son la tierra? ¿Qué son los cielos? Y para ello vamos hacia atrás al libro de Génesis 1:1, que dice la creación del mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y allí hay un relato a lo largo de todos los 31 versículos de la creación que el creador crea todo lo que existe en 7 días, en 6 días crea todo lo que existe y el séptimo día dice descansó. Leamos un poquito para tener una idea general de lo que vamos a hablar. Y dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces, aparentemente, en el relato dice, creó Dios los cielos y la tierra. Esto nos da una idea aparente de que todo lo que está arriba es creado con, de alguna forma, el privilegio para la tierra. Es decir, el pensamiento antiguo, al interpretar este versículo, decía: Dios creó los cielos, todo lo que está arriba, y la tierra como el centro de todo el universo. Y debido a esto es que se formularon ciertas ideas de la forma de la tierra, de que el sol y la luna giran alrededor de la tierra, y por lo tanto ideas distorsionadas respecto de la ciencia que eran impuestas por en ese tiempo el poder religioso. Si seguimos leyendo, nosotros vamos a ver que existe un trabajo de Dios. Dice: hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces, generalmente decimos, bueno, las aguas de las aguas de arriba y aguas de abajo, como habla aquí el verso 7. Entonces nos imaginamos y decimos: aquí en la tierra comienza a separar las aguas de arriba, las aguas de abajo. Y en realidad comenzamos a tener una idea de ese tiempo de creación inicial. Pero más allá de todo este relato, presentaremos una idea de principios. En la terminología hebrea, cuando hablamos de la Biblia, tenemos que referirnos primeramente a los 5 primeros libros de la Biblia, que en la terminología hebrea se conocen como la Torá y se llaman también la ley. Es decir, nosotros cada vez que encontramos en la Biblia, todos los demás libros hablan acerca de la ley de Moisés. La ley de Moisés comprenden estos 5 primeros libros. Estos 5 primeros libros
de ellos habla de que de esta ley no pasará ni una tilde ni una coma, que nadie puede añadirle ni quitarle, y que esta ley es perfecta. En todos los otros libros que son comentarios que se basan en esta Torah, todos esos libros discuten, todos esos libros amplían, todos esos libros comentan esta Torah. ¿Pero qué comentan? Comentan, por ejemplo, la creación. La creación es el primer elemento que tenemos que entender antes de que podamos entender todo lo demás. Es decir, si nosotros entendemos correctamente cómo fuimos creados, quién nos creó, cómo fue el mundo creado, y comenzamos a adaptarnos a esta idea de que en realidad, cuando la Biblia habla de que el mundo fue creado, debemos empezar inclusive a corregir esta visión de que no es que fue creado, sino que sigue siendo creado continuamente. Es decir, el creador sigue siendo creador, no fue creador hace 6,000 años atrás casi, sino que sigue siendo el creador del universo, sigue sosteniendo el universo con su obra creadora. Entonces, si entendemos esto, debemos entender, por lo tanto, la profundidad de qué significado tiene el principio, el mismo principio de la Biblia, cuando dicen el principio creó Dios los cielos y la tierra. En muchas civilizaciones, en la mayoría de civilizaciones, hay un principio que se llama el principio de la dualidad. Es decir, si es que nos imaginamos el inicio, antes de la creación, ¿qué existía? Existía, digamos, el creador. Y el creador es esa esencia, ese poder, esa luz que genera toda la creación. Pero para que exista la creación, primero existe un principio, el principio de la separación, de alguna forma, del creador. Y para ello vamos a referirnos a una imagen. Perdón. No es esta. Vamos a referirnos a una imagen. Entonces, el creador, el infinito, de alguna forma se divide a sí mismo. El infinito, que es podemos simbolizarle como una circunferencia, porque, que no tiene fin. Ese infinito de alguna forma se divide, y este es precisamente el símbolo del infinito. Se divide a sí mismo, se separa. Esta primera separación es lo que se conoce el primer deseo del creador. El primer deseo es la separación. ¿Para qué existe la separación? Para que alguna vez exista un deseo, un movimiento, para que puedan juntarse nuevamente. En esta separación, ustedes pueden ver aquí, hay dos letras hebreas. La primera es Aleph, la de la derecha, Aleph, y la segunda, la letra Taf. Estas letras aparecen en el libro del Apocalipsis como el alfa y la omega. Es decir, en el libro del Apocalipsis aparecen en terminología griega, pero como hemos iniciado en este espacio, hemos estado hablando siempre, la Biblia entera es un pensamiento hebreo codificado en todo lo que está escrito. Es decir, si finalmente el Apocalipsis fue escrito en griego, en realidad lo escribió un hebreo, un judío llamado Juan, Yohanan en hebreo, que conocía perfectamente toda la Torá. Y el primer verso, que en realidad el primer verso es la primera maravilla que existe de la Biblia.
que no solamente significa que Dios creó los cielos y la tierra, sino que allí están encerrados todos los secretos y es el resumen de toda la creación y de todos los demás libros. Entonces, aquí en este principio aparece el principio de la dualidad, esta separación que es un deseo del creador para volver luego a unificarse. Entonces, todo el plan de redención desde el principio está fundamentado en este deseo del creador de volver a unificarse. Ahora, esta unificación se tiene que realizar finalmente por medio de la redención del habla. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Vamos a ir despacito revisando el texto hebreo del primer verso de la Biblia, de la creación del mundo. Si simplemente tomamos este verso en hebreo, lo vamos a copiar aquí y le vamos a poner en nuestra pantalla por aquí. ¿Sí? Le vamos a quitar la parte del texto en español. Y tenemos el texto hebreo, los caracteres hebreos de Génesis 1:1. Creo que no me alcanza. Veamos si le hacemos un poquito más chiquito para que podamos verlo. Ya, en una sola. Este primer verso contiene 7 palabras. Además de que aquí podemos extraer mucha matemática, existen 7 palabras y ya vimos que a lo largo de la Biblia el número 7 es un número muy importante, pero por ahora nos vamos a referir, vamos a señalar esta palabra que habíamos mencionado y que está en el centro de todo el texto, el Aleph Taf. El Aleph Taf que aparece, como dijimos en el libro del Apocalipsis, como el alfa y el omega. De alguna forma, esto, al recordar que Juan era un hebreo y que conocía la Torá, esto nos debe empezar a justificar el hecho de que inclusive el libro del Apocalipsis es un libro hebreo, eminentemente hebreo. Entonces, el Aleph Taf, que de todas maneras aparece también aquí en una segunda oportunidad, esto habíamos mencionado anteriormente que esto se le conoce como el verbo o se le conoce como la palabra. Y ya sabemos que Juan se refiere a esta palabra como el mismo Mesías, la luz del mundo. Entonces, desde el inicio, esta luz del mundo ya estaba allí, desde el inicio de la creación. Este pensamiento del infinito tiene que redimirse, tiene que volver a juntarse con todo este proceso de la redención. Por lo tanto, la redención es conocer en términos simbólicos, conocer de principio a fin, conocer la palabra, conocer el verbo. Y de hecho, nosotros vemos en todos los libros, especialmente en los del Nuevo Testamento, que tenemos que conocer a la luz del mundo, a lo que en la Biblia está traducido como Jesús. Tenemos que conocer a Jesús, porque ese es el fundamento de la vida eterna. Y por lo tanto es el fundamento, el camino de retorno hacia el Creador. Entonces, toda la redención, desde luego, está en el conocimiento del verbo, el conocimiento de la palabra, por medio de la cual podemos acercarnos hacia el Creador, hacia el mismo Creador. Por esto, el Mesías dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la creación vista desde un punto de vista hebreo es el inicio de la dualidad y para eso vamos a escribir por aquí. Entonces, la dualidad. La dualidad aparece ¿cómo? Aparece primero como
los cielos y la tierra. La dualidad aparece en los términos los cielos y la tierra. Pero lejos de pensar únicamente en la creación como ese universo muy grande que está centralizado en la tierra, que todo gira alrededor de la tierra, aquí lo que tenemos que pensar es de este principio de la dualidad. Todo merece una dualidad y esa dualidad necesita moverse para poder realizar un trabajo. Esa dualidad aparece en nuestra propia interioridad. Veamos, asimismo vamos a mostrar otra imagen sobre nuestro propio mundo aquí. ¿Sí? La dualidad que es el fundamento de la creación. Todo sigue manteniéndose bajo este principio de la dualidad. Es lo que nosotros conocemos como nuestros dos lóbulos cerebrales, que curiosamente son dos lóbulos cerebrales, pero que hay una parte más profunda en la parte de atrás, una parte callosa, que hace la especie de interconexión entre estos dos lóbulos cerebrales. Ahora, veamos cuál es esta correspondencia respecto de los cielos y la tierra que habla Génesis 1:1. Y ustedes pueden ver que inclusive este pensamiento tiene la misma correspondencia con un pensamiento oriental que se le conoce como el yin y el yang. En la Biblia nosotros vemos la luz y la oscuridad y aquí aparece todo esto centralizado en un dibujo blanco y negro que corresponde de todas maneras a nuestros dos lóbulos cerebrales. El hemisferio izquierdo, que es el que mueve el lado derecho del cuerpo. Eso ocurre en nuestra interioridad. Si yo levanto mi mano derecha, es porque de alguna forma hay una orden ejecutada desde el hemisferio izquierdo y viceversa. Si yo levanto la mano izquierda, es porque hay algo que se mueve o se ejecuta desde mi lóbulo derecho. Entonces, esta especie de dualidad, según ya se comenzaron a conocer hace siglos atrás, hay una especie de separación, una separación de funciones en estos dos hemisferios. No del todo, pero sí hay una especialización. Entonces, si vamos por el hemisferio izquierdo es más verbal, es más analítico, es simbólico, es abstracto, es temporal, es más racional, es no espacial, es lógico, es lineal. Y aquí viene lo importante, ¿no?, del pensamiento, que esto corresponde al pensamiento, a todo ese pensamiento antiguo, que es también masculino. Entonces lo vamos a señalar aquí. Es masculino. Cuando en la Biblia aparece varón y mujer, en realidad está hablando también de este mismo principio. Está hablando de la dualidad, está hablando no de varones, personas como nosotros, y mujeres como nuestras esposas. Está hablando de principios que están relacionados al mismo origen de la creación. De paso, cuando estamos hablando de la Torá es el diseño de cómo se va a manifestar esto aquí en el mundo. Entonces, esto se manifiesta en nuestra interioridad, en el lado izquierdo como el lado masculino. Y recuerden que si está en el hemisferio izquierdo controla la parte derecha de nuestro cuerpo. Y si yo digo la mano derecha está asociada con el hemisferio izquierdo y es por esto que en la Biblia aparece la bendición y todo lo que está a la derecha como algo positivo. Por eso en la Biblia dice todos los que están a la derecha, dice venid benditos a mi diestra. Por eso es que el Mesías dice está sentado también a la diestra del Padre. En un término simbólico, no es que haya alguien que esté sentado
a la derecha, pero a la diestra significa en el poder, en la inteligencia, en la luz. Entonces seguimos. El lóbulo izquierdo es la contracción, es pesado, caliente, duro, convexo, es animal, y podemos esto compararle enseguida con lo que estamos mirando a la derecha. Es agresivo, es activo, extrovertido y se conoce además como la vida. Ahora, vamos a comparar con los de la derecha, cada uno de estos elementos contrapuestos. La derecha que corresponde al lado izquierdo y que corresponde también a lo que se conoce como la maldición. La maldición o la oscuridad dice, este hemisferio que mueve el lado izquierdo del cuerpo es no verbal, es sintético, es concreto, es análogo, es eterno. Hay una cosa curiosa aquí que vale la pena señalar. Es eterno en el sentido de que este tipo de valores que existen aquí de todas maneras tienen una trascendencia más allá de la vida. Es no racional, es espacial, es intuitivo, es cíclico y es además femenino. Entonces, cuando hablamos de nuestra estructura, de la estructura humana en general, nosotros todos estamos constituidos de un aspecto masculino y de un aspecto femenino, que son principios que motivan el autoconocimiento, que motivan el llegar a conocernos a nosotros mismos. Dijimos que al inicio hay separación y es como aparecemos en el mundo. Aparecemos sin conocer nada, pero este masculino y femenino tienen que juntarse para conocerse. Y es por esto que aparece en la Biblia, en el relato de la creación, de que Adán conoció a Eva, su mujer, en el sentido del conocimiento, en el sentido de la redención, en el sentido de el deseo del creador de juntarse para redimirse. Entonces, continuamos. Dice expansión, dice liviano, frío. El hemisferio derecho es frío, tierno, es cóncavo, vegetal, cóncavo, cuando dice cóncavo y convexo, nos recuerda, por ejemplo, a una de las, hay una canción que habla de cóncavo y convexo, creo que Roberto Carlos habla de el sexo, que somos cóncavo y convexo, ¿no? Que somos en definitiva complementarios. Además, vegetal, hemos visto que aquí en el hemisferio izquierdo es animal y el hemisferio derecho es vegetal, pero en el sentido evolutivo, digamos, en el sentido de de la evolución del alma que estábamos hablando la clase pasada. Entonces, necesitamos pasar de un estado de piedra a un estado animal y a un estado, a un estado vegetal, después a un estado animal, para cuando estos dos se juntan, llegar a un estado de ser humano. Ser humano es cuando hemos juntado estas dos columnas, digamos, estos dos lados separados y logramos una unificación. Esta unificación se logra a través de la luz del Mashiach. Vamos a ponerlo de esta forma. Cuando se juntan el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, cuando se juntan nuestro masculino y femenino en nuestra interioridad, entonces esto produce la luz que nos eleva. Elevar en el sentido espiritual, no en el sentido de ascender hacia las nubes y llegar al cielo, porque allá arriba en lo que conocemos como cielo, donde están los astros, etcétera, no existe nada. ¿Sí? Hemos visto que no hay nada, pero el sentido de ascender al cielo es un sentido espiritual. El ascenso es el ascenso del alma, el ascenso desde un estado de podredumbre, un estado de ignorancia a un estado de sabiduría. Este es el ascenso
que se basa en el conocimiento. ¿Por qué no ascendemos? Porque desconocemos, porque estamos separados, porque nuestros cerebros no los hemos hecho funcionar adecuadamente. Y mientras nos vamos conociendo a nosotros mismos, entonces vamos conociendo estos aspectos que tienen que comenzar a juntarse. El deseo de la creación es juntarnos para lograr conocernos a nosotros mismos, y cuando nos vamos conociendo a nosotros mismos, encontramos que el Creador está dentro nuestro. Entonces, sigamos con el análisis. Este proceso, cuando nosotros miramos la Biblia, dice, después de los 7 días de la creación, finalizada la creación, el Creador nos cuenta en el libro de Génesis, en el capítulo 5, veamos el texto mejor que no se queden las dudas, ¿no? Habla de las generaciones de Adán. Si bien está un título que dice descendientes de Adán hasta Noé, el libro de las generaciones de Adán, y curiosamente aquí menciona un libro, este es el libro de las generaciones de Adán, es decir, parecería que existiera un texto que relata estas generaciones y dice, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Esto es curioso analizarle cuando decimos a semejanza de Dios, ya vamos a analizar un poco el tema. Dice, varón y hembra los creó, está hablando ya del final de la creación en el 6º día, y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Es decir, tenemos que estar seguros de este pensamiento, que en realidad Adán es el nombre del ser humano. Adán no es el hombre de la primera pareja que estaba en el jardín del Edén y la otra era Eva. En realidad el texto afirma aquí de que Adán se llama a este varón y hembra que todos llevamos dentro. Es decir, el ser humano que está compuesto de algo aquí que es varón y hembra. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Es decir, cuando abordamos este tema de la creación, tenemos que acercarnos con profundo respeto, con profunda humildad, para darnos cuenta de que es un relato alegórico a nuestra interioridad. El creador, como dijimos, desde el inicio creó, pero sigue creando y sigue recreando toda esta creación en nuestra propia interioridad. Por lo tanto, cuando aparece varón y hembra en la Biblia, está relacionando a nuestra propia interioridad. El varón y hembra de nuestra interioridad que nosotros todos llevamos dentro. Y por lo tanto, aquí, al fundamentarnos en este texto, tenemos que comenzar a destruir todas esas ideas separatistas, segregacionistas respecto de la mujer. Las mujeres siempre van a terminar siendo las que pierden en todos los aspectos, inclusive en todos los aspectos religiosos, porque la mujer es la que tiene que estar sumisa, la mujer es la que no está permitida hablar, la mujer es la que solo se salva engendrando hijos, etcétera. Pero cuando entendemos esto, está hablando de que la Biblia está enfocándose a nuestra propia interioridad, a todos los seres humanos, a todos los hombres y todas las mujeres, porque el relato bíblico, cuando habla de varón y hembra, habla de hombres y mujeres, está hablando de la interioridad del ser humano. Entonces, esto, llevado a esta imagen que estábamos viendo aquí, está hablando de cómo debemos construir en nuestra interioridad esos caminos de interconexión entre nosotros mismos para construir el conocimiento, porque el conocimiento destruye la oscuridad. Y cuando nos conocemos a nosotros mismos y hemos creado luz en nuestra interioridad, entonces esa luz puede mostrarse a los demás. ¿Cómo podemos mostrar luz si en nuestra propia interioridad no existe la luz? Entonces,
aquí decíamos, existe algo, una cosa muy interesante. Cuando habla de semejanza, vamos a ver el término semejanza en la terminología hebrea y vamos a entender un poco mejor. Cuando habla de semejanza, aparece una palabra llamada demut, ¿no? Y para ello vamos a comenzar a analizar ciertas palabras hebreas para comenzarlas a entender desde su raíz. Entonces, demut, vamos a copiar todo esto, ¿no? Y le vamos a poner en nuestra pantalla. Aquí, demut. Aquí sí le vamos a hacer más grandecita. Esta palabra es demut. ¿Qué significa semejanza? Demut es semejanza. ¿Bien? Entonces, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? En realidad, esta palabra, semejanza, está hablando en términos no de la figura. No, no es que Dios tiene nuestra misma figura o que nosotros tenemos la figura de Él, sino está hablando de esta característica divina del Creador. La característica divina, ¿qué es lo divino en nuestra interioridad que nos asemeja al Creador? Es esta fantasía, esta creatividad que nosotros tenemos, esta imaginación. La imaginación que es la perfección de todo este acto de la creación. La creatividad que también nosotros tenemos. Es decir, vamos a ponerle por aquí esta creatividad para que nosotros seamos a imagen y semejanza del Creador. Nosotros también tenemos que ser creativos, tenemos que crear. ¿Cómo creamos? Cada vez que hablamos palabras de bondad, palabras de amor, palabras de misericordia. Y es las mismas cosas que tenemos que hablar inclusive en nuestros propios hogares. Creamos, construimos nuestros hogares con palabras creativas. Entonces, simulamos, nos semejamos, nos hacemos a semejanza del Creador porque somos creativos igual que Él. Estamos creando, estamos haciéndonos a imagen y semejanza de Él. Ahora, esta palabra, demut, vamos a señalarla aquí con estas dos letras. Tienen una concordancia con el término Adán. Adán es ¿cómo se escribe en hebreo Adán? Vamos a poner en nuestra pantalla. Adán. Entonces hagámosle. Aquí. Esto es la palabra Adán, que significa ser humano. No significa el primer hombre, sino significa los seres humanos, nosotros, todos los seres humanos. Vamos a ver que estas dos palabras que en español se van a poder entender mejor, porque aquí en hebreo existe esta letra mem, solamente está dibujada en una forma diferente, pero en realidad estas dos letras corresponden a estas dos letras de aquí. Es decir, la raíz de la palabra Adam, del nombre Adam, y de demut son similares. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna forma existe una correlación, una misma idea detrás de estos dos pensamientos. Ahora, si revisamos el texto de la creación nuevamente, vamos a pasarnos al texto de la creación. El momento en que el Adán es creado, vamos a ponerle el texto normal.
Siempre la Biblia habla de los cielos y la tierra, los cielos y la tierra, y para podernos fijar, tenemos que entender adecuadamente cómo es que estos términos aparecen en la tierra y fueron traducidos de tal manera que cuando los estudiamos en español no los entendemos. Veamos. Aquí, cuando el creador crea al hombre, en el 2:7, curiosamente el verso número 7 del capítulo 2, dice, cuando el Señor Dios, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, aquí es la completitud de la creación de la vida del Adán. Pero, perdón, vamos a tener que regresar un poquito. Aquí, en el verso número 5. En este verso vamos a poner las palabras hebreas, ayudados por la Biblia que contiene las referencias del alfabeto hebreo. Entonces, cuando revisamos, dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, aquí aparece en el texto hebreo, aparece la palabra hebrea eretz. Y dice, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, eretz, ni había hombre para que labrase la tierra. Sigue siendo la palabra eretz. Dice, más subía de la tierra un vapor, y la tierra eretz, subía un vapor que regaba toda la faz de la tierra, y en este dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, pero curiosamente ahora esta tierra ya no es Eretz, sino Adamá. Aquí dice tengo que regresar al verso 6, en donde allí existe una transformación de la palabra. Dice, más subía de la tierra Eretz, un vapor que regaba toda la faz de toda la Adamá. Es decir, cuando leemos el verso en español, aquí la traducción, o en inglés o en cualquier otro idioma, dice, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Pero cuando vemos la referencia al lenguaje original, al lenguaje hebreo, dice, mas subía de la Eretz, de la tierra, un vapor que regaba toda la faz de la Adamá. Y ahora, esta Adamá, dice, formó pues Dios al hombre del polvo de la Adamá, ya no de la Eretz. Es decir, este polvo del que es hecho el hombre, de alguna forma no es el mismo del que están constituidos todos los otros seres en la tierra, de todos los otros animales. Por lo tanto, ¿de qué está hablando la Biblia? La Biblia está hablando en términos más allá de lo literal, porque si nosotros nos ponemos a comparar biológicamente, estamos compuestos exactamente igual que los animales. Si nos cortamos, va a salir de nuestra carne, de nuestras venas, va a salir sangre, al igual que los animales. Y si nosotros abrimos los animales tienen también una semejanza biológica respecto de su funcionamiento como nosotros los seres humanos. Pero cuando la Biblia habla de la creación del hombre, se refiere a una creación diferente. Vamos a poner aquí Adamá. Adamá, la palabra Adamá, que es la tierra, en el sentido, se le traduce como tierra rojiza. ¿Sí? Tierra rojiza. ¿Sí? Tierra rojiza, que es el origen del ser humano. Pero ahora, veamos, aquí existe también una correlación con lo que estamos analizando. Es decir, el ser humano está construido no biológicamente, sino espiritualmente,
en una semejanza al Creador. Es decir, cuando la Biblia relata la creación, aquí nosotros podemos darnos cuenta de que en este relato hay una correlación, porque dice a imagen y semejanza. Esta tierra rojiza de que está construido el ser humano es precisamente el rastro de semejanza, es la creatividad que el ser humano tiene respecto del Creador. Es el perfeccionamiento, el refinamiento de toda la creación, esa creatividad que nosotros tenemos que tener para asemejarnos al Creador. Por lo tanto, el relato de la creación, este Adán, que está ligado a esta tierra Adamá, no solo porque dice que fue creado de la tierra Adamá, de la tierra rojiza, es el Adán está perfeccionado de esta tierra. Es decir, nosotros tenemos este código de Adamá, de esta tierra rojiza, que en realidad no es una tierra como la que nosotros conocemos. Digamos que en algún sentido, cuando nosotros ponemos aquí Eretz, que era tierra, que aparece en todos los relatos de los primeros versos de la creación, esta tierra Eretz es de la que está hecho todo lo demás aparentemente. Cuando llega el ser humano, el ser humano ahora está fundamentado a imagen y semejanza de Dios en el sentido espiritual. Es decir, pertenecemos a una tierra que no es de esta tierra, es una tierra del otro mundo, de lo que nosotros conoceríamos como cielos. Pero ¿qué son los cielos? Los cielos serían la completación de la creatividad que nosotros debemos alcanzar. Es decir, el Creador quiere que nosotros seamos también creativos, que seamos imaginativos, que echemos a andar nuestras neuronas, que construyamos adecuadamente el conocimiento en nuestra interioridad para que podamos crear. Vimos al inicio que la creación es movimiento, la creación es llegar desde el Aleph, vamos a poner aquí, desde el Aleph hasta el Taf, que es lo que el Creador quiere, ¿sí? Que exista movimiento para que estos dos que están separados, que estamos hablando de aquí, estos dos que están separados se conozcan, vuelvan a juntarse y por lo tanto este camino que hay que recorrer, ¿sí? Este camino es la luz. El camino es la luz del mundo. Entonces, conocer la luz del mundo me va a llevar en este camino para juntar estas dos cosas que inicialmente están separadas. Es decir, nosotros así nacemos separados. ¿Y qué hacemos desde el primer instante que ya nacemos? Comenzamos a mirar, comenzamos a mover nuestros dedos, comenzamos a gatear, comenzamos a caminar y luego comenzamos a aprender. Y el Creador quiere que esto que comenzó desde el primer día a unificarse continúe por el resto de los días. Y cuando finalmente este niño que comienza a caminar y comienza también a hablar, aprende el significado de las letras, aprende el significado de las sílabas, aprende el significado de las palabras. Esas palabras finalmente tienen que construir. Entonces, las palabras tienen que construir un nuevo mundo. Existen ejemplos, muchos ejemplos alrededor nuestro, que las palabras que nosotros hablamos destruyen. Todo lo que nosotros decimos tiene que ser con una forma adecuada, con inteligencia. Nosotros recordamos el primer verso que estuvimos leyendo antes de iniciar la clase, que dice que el Creador construyó con sabiduría y con inteligencia.
Si Él construyó con sabiduría y con inteligencia los cielos y la tierra, nosotros tenemos que emular al Creador en su creatividad y también construir nuestro mundo con inteligencia y con sabiduría. Es decir, que las palabras que son finalmente la consumación de la creación, esas palabras tienen que salir de nosotros para construir, tienen que ser creativas, tienen que ser imaginativas. Por eso la escritura dice que tenemos que ser sabios, tenemos que utilizar la inteligencia y con esa inteligencia hablar. Las palabras, dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Y ahora nosotros podemos poner como ejemplo esto, ejecutar esto, transformar con estas palabras del mundo en el que estamos. ¿Por qué? Porque el mundo necesita de estas palabras de blanda respuesta para que nosotros de esta forma podamos simular, emular que somos también semejantes al Creador. Es decir, el Creador quiere que nosotros transformemos el mundo a través de esta palabra, esta luz que está internamente dentro de nosotros, que tiene que expresarse de una forma constructiva. Tiene que ser igual a la palabra del Creador, porque tiene que construir, no destruir. Hasta aquí la parte de la clase.